estimada concurrencia, el día de hoy procederemos a la segunda jornada referida al Encuentro Nacional de Derecho Civil por la conmemoración de los 30 años del Código Civil. La Facultad de Derecho les da la cordial bienvenida al Encuentro Nacional, que se organiza en nuestra Casa Superior de Estudios e Investigación, por parte del Centro de Investigación en Derecho Civil, CIT. Hace mucho tiempo, hace 30 años, entró en vigencia el actual ordenamiento civil, inspirado en principios humanistas como la defensa de la persona humana, el bien común, la libertad y la solidaridad. Hoy queremos conmemorar dicho acontecimiento con el presente evento académico, proponiendo el debate de los siguientes temas civiles controversiales. Primero, los contratos, análisis de los contratos civiles modernos. Y dos, la determinación del nexo causal en la responsabilidad civil, límite entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Cada exposición tendrá una duración aproximada de 20 minutos y 5 minutos para los comentarios, luego de lo cual se dará oportunidad de formular las preguntas a los expositores. En esta jornada académica, el día de hoy, participan el doctor Julio Solís Gózar. Él es docente universitario y experto en el tema del derecho civil. Asimismo nos acompaña el doctor Gustavo Montero Ordinola. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres y también docente de nuestra Casa de Estudios. A continuación, le hacemos la palabra al doctor Julio Solís Gózar para que nos brinde su conferencia que tratará sobre los contratos de su humanización y su humanización. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso al doctor Julio Solís. Destacados colegas, público asistente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero agradecer al Centro de Investigación de Derecho Civil por permitirme estar el día de hoy con ustedes y compartir pues algunas ideas y reflexiones en torno al Código Civil y particularmente los contratos. Bueno, como primera reflexión, quiero que ustedes puedan apreciar la diapositiva. Me refiero a la imperfección del hombre. Lo cierto es que nosotros somos los únicos seres vivientes, a diferencia de las plantas y los animales, que tenemos logos, entendimiento, que sabemos discernir. No obstante, somos seres imperfectos, pero en nuestra imperfección hemos venido creando determinados valores jurídicos como la libertad, la voluntad. Hemos creado sistemas jurídicos e instituciones jurídicas complejas, pero siempre arrastrando esa imperfección. En ese sentido, hay que reconocer que el Código de 1984 no es un código divino, es un código hecho por hombres, también imperfectos, por un comité selecto de juristas, pero, repito, los seres humanos tendemos a equivocarnos y por eso es que estamos reunidos aquí, para hablar y para comentar cuáles son aquellas falencias o aquellas inquietudes que harían falta para mejorar este camino y para fomentar un mejor Código Civil. En ese sentido, esta exposición, también imperfecta y mediana, tratará pues de la mejor manera en compartir con ustedes las inquietudes planteadas. Seguidamente, la siguiente reflexión es acerca del futuro, ¿no? Creo que todos ustedes se preguntan por la importancia del tiempo, por el futuro, por aquellas circunstancias que van a venir muy pronto para ustedes, y estoy seguro que de aquí a 30 años, cuando celebremos los 60 años del Código Civil y estemos también aquí en el auditorio, muchos de ustedes seguramente vendrán acompañados, con bastón, peinando canas, ¿no? De repente algunos ya no estén con nosotros, y es que el tiempo es algo imperdonable, ¿no? El tiempo es irrevocable, al tiempo no podemos sobornar. Entonces, producto de este fenómeno, el Código Civil está cumpliendo ya 30 años. Y es oportuno entonces hacer las meditaciones al respecto. El otro aspecto que también es importante reflexionar es acerca del efecto de los seguros, ya para ir concatenando un poco el tema de mi exposición. Se dice pues, desde una visión del análisis económico del derecho, que los seguros han generado que en determinados países ya no existan niños. Los seguros sociales en particular ocasionan pues que la natalidad sea baja en determinados países. ¿Y a qué se debe esto? Que hace muchos años las familias eran numerosas,
porque no existía este fenómeno llamado seguro social. Entonces los padres tenían 8 o 12 hijos y les daban mucho amor, cariño, porque en algún momento estos hijos iban a mantener a los padres. Desde el momento en que se genera el seguro social, entonces el padre ahora se dedica a trabajar, cumplir sus 8 horas de trabajo, porque sabe que cuando llegue anciano habrá pues un seguro social que los va a mantener. Y los hijos, en esa visión, también son más individualistas. Conclusión, es algo que en el Perú en algún momento también va a ocurrir, pero vemos que en un aspecto comparado, en otros países, el seguro social es una de las causas por las cuales existe una natalidad diminuta, ¿no? Entonces, como tercera reflexión, la Organización Internacional del Trabajo menciona pues que solamente el 23% de los adultos mayores peruanos disfrutan actualmente de una pensión de jubilación. ¿Se imaginan ustedes? Más de la mitad de los peruanos no tienen pensión de jubilación, no tienen un sustento económico ni una garantía para su supervivencia en buenos términos. Entonces, hablemos pues del contrato, ¿no? El título es La humanización del contrato, porque hay un jurista que ustedes seguramente conocen, Giorgio Opo, que escribió un artículo que se llamaba La deshumanización del contrato. Porque ahora nosotros contratamos con máquinas expendedoras. Ustedes van, tienen una moneda, colocan esta moneda en la máquina expendedora y les dan una bebida, una galleta, etc. Entonces, Giorgio Opo, en vista a ello, dice que en estos tiempos el contrato se está deshumanizando. Pero fiel al pensamiento del maestro Carlos Fernández Cesarego, que quiso pues cambiar y modificar el código de 1936 y dotar a este código de una visión filosófica, humanista, hablaremos pues del contrato, pero en la versión humanista. ¿El contrato tiene un contenido filantrópico? Sí. Si bien es cierto, en las clases nos enseñan que el contrato, el esquema del contrato es la bilateralidad, patrimonialidad, la oferta y la aceptación, entendamos también que el contrato tiene un fin filantrópico. Por ejemplo, en el contrato de donación, yo doy, pero no recibo nada a cambio. Y eso es filantropía, ¿no? Entonces, el contrato también tiene un contenido filantrópico. Y además del contrato de donación, existe pues la renta vitalicia que se va acercando a este contenido filantrópico del contrato. Pero también existe un tema el cual me urge conversar con ustedes, que es el referido al contrato de alimentos, que no tiene nada que ver con la pensión de alimentos, pero que es una figura contractual muy interesante que podría solucionar el futuro de ustedes. Por eso hablamos dentro de estas reflexiones del futuro. Entonces, para una aproximación, ustedes recordarán, como todo contrato, la renta vitalicia genera pues prestación y contraprestación, ¿no? Eso es lo natural en los contratos. En este caso, en la renta vitalicia, vemos pues que el acreedor de la renta vitalicia va a entregar un capital, puede ser dinero o bienes muebles, inmuebles, en propiedad al deudor de la renta vitalicia para que éste le pague una renta de por vida. Por eso se llama renta vitalicia, ¿no? Entonces yo tengo una casa, yo tengo unos ahorros, se los entrego a determinada persona y la obligación que tenga esta otra persona será entregarme a mí de manera vitalicia una renta, ¿no? Entonces me comprenden cuál es la naturaleza jurídica de la renta vitalicia. Es un contrato sencillo. Lo general de este contrato es que sea de forma oneroso, ¿no? Pero también puede ser gratuito, pero lo común es que sea oneroso. La renta vitalicia se caracteriza también por tener un alea, ¿no? ¿Qué significa el alea? Es la incertidumbre, ¿no? Este señor tiene 5 millones de dólares. Entonces yo le acepto esos 5 millones de dólares porque este señor me parece que va a vivir 5 años, ¿no? Porque está viejito, está anciano. Entonces saco mis cuentas y digo que en un año voy a gastar $1 millón entregándole esa renta y al final voy a tener una ganancia de 4 millones de dólares. Pues resulta que aparece una revista, la revista de los récords Guinness, y este señor, que yo le había dado 5 años, resulta viviendo 30 años, ¿no? El hombre más longevo del mundo. Entonces, toda esa proyección que yo había establecido, toda esa ganancia que había planificado, simplemente desaparece, por el sentido de que la renta vitalicia es aleatoria.
No sabemos con exactitud, no tenemos la certidumbre si es que vamos a ganar o vamos a perder. Hay un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se caracteriza como un contrato aleatorio. Yo no sé cuál va a ser exactamente la contraprestación, a diferencia de los contratos conmutativos. Ahora, ¿existe una diferencia entre la renta vitalicia y la donación con cargo? Efectivamente, la renta vitalicia, como hemos mencionado, se caracteriza por ser un acto oneroso, mientras que la donación con cargo es un acto a título de liberalidad, ¿no? Gratuito, ¿de acuerdo? Pero, profesor, existe también la donación pura y la donación con cargo, correcto. La donación pura es cuando yo te doy un bien y a cambio yo no te pido nada. Pero la donación con cargo es cuando yo te doy un bien a título de donación, pero te pido algo a cambio, que no es una contraprestación, ¿no? Porque el valor debe ser inferior de lo que tú me vas a dar. Esa es una donación con cargo. Entonces, si yo te dono mi motocicleta con el cargo de que tú me entregues un edificio construido de 15 pisos, digamos, ¿eso es un contrato de donación con cargo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que tú me estás entregando tiene más valor de lo que yo te estoy dando. Entonces ahí se desnaturaliza el contrato de donación con cargo. Para que exista la donación con cargo, el bien que yo te doy y lo que yo te pido, tiene que haber una diferencia en el valor, ¿de acuerdo? Si acaso el valor fuese igual, ya dejaría de ser una donación, podría ser una permuta o cualquier otro tipo contractual. Entonces, tengamos en cuenta ese tema. Ahora, lo que nos reúne el día de hoy, el contrato de alimentos. Es poco conocido el contrato de alimentos, pero se suele dar, ¿no? En provincia, acá también en Lima, pero más en los países europeos. Entonces, ustedes son conscientes que el mercado inmobiliario está creciendo, ¿no? De que existen una riqueza en el patrimonio inmobiliario. Entonces, yo creo que podría ser oportuno incorporar pues el contrato de alimentos al Código Civil a fin de garantizar y resguardar ciertos tipos de derechos y responsabilidades. ¿Qué es el contrato de alimentos? El contrato de alimentos, en primer lugar, se diferencia de la pensión de alimentos porque el contrato de alimentos es voluntario, ¿no? Porque todo contrato es voluntario, mientras que la pensión de alimentos es impuesto por la ley. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras que el contrato de alimentos es convencional, la pensión de alimentos tiene un origen legal, ¿ya? Ahora, ¿qué me permite hacer? ¿Qué me permite lograr un contrato de alimentos? En primer lugar, el contrato de alimentos va a beneficiar a determinadas personas, aquellos que tengan una edad avanzada, que ya no puedan trabajar por su avanzada edad, que tengan una enfermedad o una discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas, si bien es cierto, ya llegaron a una edad, aproximadamente 65 años, y ya no pueden trabajar, pero tampoco tienen una pensión. Nunca aportaron al sistema nacional ni al sistema privado de pensiones, pero tienen una casa hermosa. Sus hijos no se encuentran con él, son personas desamoradas, o de repente no tiene hijos. Entonces, lo que él quiere es que esta casa pueda de alguna manera otorgarle a él un tipo de felicidad. ¿Y cómo va a lograr esa felicidad? Mediante el contrato de alimentos que vamos a ver en este momento. Entonces, en el contrato de alimentos hay dos partes. Tienen al alimentante y al alimentista. ¿De acuerdo? El alimentante está obligado a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo, ¿de acuerdo? Esa es la prestación que tiene el alimentante. Tiene que darle un calor de hogar. Y el alimentista, que generalmente es una persona mayor, está obligado a transferir un capital o cualquier clase de bienes, le va a ceder a modo de propiedad o titularidad. Entonces, profesor, ¿no es lo mismo acaso el contrato de alimentos que la renta vitalicia? Porque usted me dice que en la renta vitalicia yo entrego un capital, yo entrego un bien mueble e inmueble y la contraprestación va a ser que me entreguen una renta hasta que yo muera. En este caso, profesor, ¿no es cierto que también me está entregando a mí un bien, un capital, y yo tengo que entregarle una renta?
¿No es similar acaso? Sí, es similar, pero la diferencia está que el contrato de alimentos da algo importante, que es el calor de hogar, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Es un contrato muy bonito porque no es tan frío como los demás contratos, como el suministro, como la permuta, ¿no? Este es un contrato, como les mencionaba, de naturaleza filantrópica. Entonces, estos contratos de alimentos sirven pues para satisfacer las necesidades no solo económicas. O sea, por el contrato de alimentos no solamente le voy a dar una renta a este anciano, sino también le voy a dar afecto. Esa es la característica fundamental de este contrato. Además, la parte que va a dar la contraprestación no necesariamente tiene que ser familia, ¿no? Puede ser un tercero. Así también es importante hablar de este tema a fin de tener una idea global, la hipoteca inversa. Es un tema que tampoco se habla mucho, ¿ya? Pero es un tema también interesante. ¿Y a quién beneficia? A las personas mayores de 65 años, ¿no? Aquellas personas que tienen una casa hermosa, que tienen un patrimonio, que toda su vida han trabajado para tener una casa amplia, cómoda, pero que no tienen calor de hogar, o simplemente no tienen hijos, o sus hijos se han olvidado de ellos, entonces tienen sus bienes. Entonces, ¿qué hacen mediante la hipoteca inversa? Van a hacer una operación financiera, ¿no? Mediante esta hipoteca inversa, contratarán pues con una entidad de crédito o una entidad aseguradora para que esta entidad les proporcione una renta, ¿de acuerdo? Les proporciona una renta. Supongamos pues que el valor del bien es $10,000. Dice la teoría de la hipoteca inversa que la entidad aseguradora o el banco le otorgará el 80% del valor tasado del inmueble, o sea, hasta $8,000, imaginemos, ¿no? Si el bien vale $10,000, el banco, la entidad aseguradora, les ha de otorgar $8,000. Puede darle de inmediato o pueden practicarlo en armadas. En el caso en que se lo entregue de manera inmediata, se entiende que ya la obligación ha concluido, pero en el caso que se los dé en varias partes, parecido a una renta, esta no va a tener carácter de vitalicia, porque se termina los $8,000 y simplemente ya no pedirá ni tendrá derecho a exigir nada más. Pero ¿qué pasa si cuando está dando $4,000 el anciano fallece? Lo que tendrán que hacer pues es la diferencia, entregarlo a sus herederos. Y si sus herederos quieren recuperar la casa, también lo pueden hacer. En este caso tendrán que pagar toda la deuda al banco y logran conseguir la casa. Entonces, lo que les estoy planteando a ustedes es lo siguiente, que existe un problema que es el tiempo y que todos ustedes van a llegar ancianos y que seguramente muchos de sus amigos también pronto llegarán ancianos. Y hay un problema en cuanto a los seguros. No todos acceden pues a tener un seguro, sea privado, sea público, y en ese sentido creo que el Código Civil está también en la obligación de poder regular y de poder aportar con algunas instituciones del derecho comparado que permitan pues solucionar estos conflictos que se vienen más adelante. En clase pregunto siempre quiénes quieren casarse, ¿no? Y cada vez levantan menos la mano los estudiantes. ¿Y quiénes quieren tener hijos? Y la cifra disminuye, ¿no? Entonces me parece que estamos yendo por ese camino, ¿no? Cada vez piensan en tener un hijo, 2 hijos, algunos no quieren tener hijos, quieren estudiar, quieren viajar por el mundo. Entonces creo que es hora de empezar a analizar y ver la viabilidad de incorporar pues el contrato de alimentos al Código Civil, ¿no? Como les digo, es un contrato filantrópico y que es necesario analizar y que es como una alternativa para aquellas personas que no pueden mantenerse por sí mismas, porque sepan que si yo celebro un contrato de alimentos, ok, ese bien inmueble va a pasar a titularidad mía, pero si este anciano a las 3 de la mañana está enfermo, tengo que llevarlo al hospital. Este anciano tiene que pasar conmigo la Navidad, compartir la comida con los familiares, porque sepan ustedes que el concepto de alimentos es amplio, ¿no? El alimento no solamente es comida, el alimento también es recreación, es entretenimiento, etcétera. Entonces, esa es la característica fundamental de este contrato que hoy he venido a conversar con ustedes. Adicional a ello,
quiero decirles, hablando por estos 30 años del Código Civil, que es importante, queridos asistentes, ustedes como estudiantes universitarios, pléyade del derecho, eximios pensadores, ¿no?, que están ahorita haciendo demasiada sinapsis en estos ciclos de estudio riguroso, que cada institución jurídica debe ser estudiada de manera epistemológica, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que a fin de construir un nuevo código, de ser el caso, si acaso entre ustedes está la aventura, la dicha de generar un nuevo código, piensen en hacer un código de manera multidisciplinaria. ¿Qué significa esto? El abogado es un profesional que conoce de leyes, pero para hacer un código hace falta mucho más, ¿saben? Hace falta que esté conjuntamente con el abogado y a tiempo completo un filólogo, un antropólogo, un sociólogo, un historiador, porque cuando se logre un equipo multidisciplinario, las normas van a tener sentido y eficacia. Ustedes habrán escuchado el artículo 932, ¿no? Algún comentario, habrán leído el artículo 932, que dice que si alguien encuentra un objeto perdido, este objeto perdido tiene pues que entregarse a la municipalidad tiene un plazo para poder hacer la convocatoria o el aviso público que se ha encontrado una tablet de última generación, y si en el tiempo establecido no encuentran al dueño, se reparten el valor entre la municipalidad y la persona que encontró este objeto perdido. Pregunta, si ustedes están aquí y saliendo se encuentran una tablet de última generación, sabiendo la existencia de este artículo, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Se van a la municipalidad de inmediato? Difícil, ¿no? Entonces, a lo que apunto es que el derecho, en especial el derecho civil, tiene que tener bases sociológicas. Tenemos que saber, pues, cómo es el que piensa el peruano. Saben muy bien que nosotros tenemos 4 códigos civiles, no son 3, son 4. El de 1836, el de 1852, el de 1936 y el vigente, ¿no? Y cada uno de esos códigos han tenido influencia directa, de Francia, Italia, Alemania. Pero la pregunta es, ¿el peruano tiene la misma forma de pensar que el japonés? ¿Actúa de una manera idéntica? No. Si nos ponemos a analizar a profundidad cuál es el fenómeno de los contratos y el cumplimiento e incumplimiento de los contratos del japonés y el peruano, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Por eso es importante hacer el estudio de derecho comparado. No significa que mientras más importemos, nuestro código va a ser excelente. Eso es una equivocación, pero es lo que solemos hacer a veces. Cogemos, pues importamos de otros países, pero no hacemos un análisis crítico, que es lo que hace falta, ¿no? Y eso quizá es el error que solemos cometer y por lo cual las normas, los códigos, a veces no son eficientes. Un caso muy particular ocurrió en Etiopía, cuando Haile Selassie, que era el emperador de Etiopía, pidió pues contratar al mejor abogado del mundo, ¿no? Imaginemos que en ese momento el mejor abogado del mundo era el doctor Cárdenas, pues, ¿no? Entonces contratan al doctor Cárdenas, el doctor Cárdenas se instala en su biblioteca, no sale 4 años a ninguna fiesta, ni por Halloween, ni por nada, ¿no? Se encierra pues en su biblioteca y después de 4 años saca un código hermoso, un código estupendo, pero un código que jamás se va a poder aplicar en Etiopía porque la visión del peruano será siempre distinta a la del etíope. Entonces, a lo que voy es que hace falta pues ser sinceros con nosotros mismos. El código requiere de personas como ustedes, pero personas que sean autocríticas, que se reevalúe la figura del código, pero haciendo, repito, un análisis multidisciplinario. Pido pues que ustedes tengan a bien esta mediana sugerencia y nos preocupemos por hacer un análisis más profundo del tema. Para terminar, porque son 20 minutos, me comentan, lo que quería hablarles en cuanto al contrato de alimentos, a la hipoteca inversa, es básicamente como una alternativa y una vía para asegurar que el contrato no es tan frío de manera patrimonial. Aunque el artículo 1351 diga que es de carácter patrimonial, el contrato también puede tener una finalidad humana, ¿de acuerdo? Y este contrato, si de ser el caso se regulase en el Código Civil, requeriría pues un análisis previo
porque pueden haber también temas de responsabilidad civil, de derechos reales, ¿no? Garantías, etcétera, que requiere pues de un estudio minucioso. Quedo en deuda con ustedes, señores asistentes, por su tiempo y por su atención. Espero que haya quedado claro y de no ser así, para eso creo que hay un momento para las preguntas. Muchas gracias. Bien, interesante lo que nos dice el colega, eh, un poco la condición civil de un acuerdo de voluntades, y me parece pertinente resaltar ese hecho. ¿Cómo surge el derecho comercial? ¿Cuál es su génesis, si no a partir del derecho civil? Y esa pregunta siempre está latente, ¿cierto? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación, de vigencia? Si lo vemos como contratos típicos, de repente hay alguna claridad, pero si lo vemos como contratos atípicos, si lo vemos a la luz de la tecnología, el conocimiento, podríamos tener algunas dificultades. Entonces, incidir en este tema de la humanización del contrato, o que un contrato no única y necesariamente tiene una finalidad onerosa, sino también puede constituir una liberalidad, de pronto nos da una visión de conjunto de lo que el derecho civil va conservando para sí. Bien, entonces la frontera entre el derecho civil y comercial de pronto no estaría pues claramente determinada, sino habría una suerte de complementariedad. Yo quiero comentar un hecho siguiente. Más allá de la compra-venta, el mutuo, la hipoteca, el suministro, la donación, los contratos civiles típicos, si en los momentos actuales tenemos esta dinámica que implica el know-how, el tema de la propiedad inmaterial, el conocimiento, los signos distintivos, la marca, el software, ¿qué tratamiento tienen? ¿Qué regulación les corresponde? Concretamente, tenemos una actividad de servicios, producimos software, somos contratados por el empresario como civilistas y nos pide, pues mira, quisiera un contrato de licenciamiento, de servicios, quisiera registrar, ¿no?, mi propiedad intelectual, algoritmos, como se llame, las claves, en fin. Yo quisiera que usted, doctor, nos pueda ayudar en ese sentido, nos pueda asesorar. Entonces acudimos al Código Civil y sí, encontramos un ordenamiento general, pero de repente no las respuestas precisas que esperamos. Frente a ello, ¿qué pasaría si incluso nos pide considerar, ¿sí?, a manera de norma interna, a manera de acuerdo de voluntades, a manera de obligaciones que ambas partes tienen que cumplir, una proyección de ventas? En el mercado yo pienso crecer de esta manera, ¿cierto? Y en esa medida la otra parte se compromete a suministrar o a prestar determinados bienes, servicios. ¿Cómo establezco esas obligaciones? ¿Dónde está la tangibilidad? Una proyección de ventas a un año, a 6 meses. ¿Cómo podría tener un desarrollo normativo? Bien, ensayando alguna respuesta,
si hablamos de uso de software, como ustedes saben, eso es de común conocimiento, hay un software libre, ¿sí? Y hay un software que sí requiere de una licencia, un licenciamiento, un pago. El software libre es como pretender, pues, hacer de mi propiedad, no sé, una tradición, una historia, un uso común, generalizado, que no corresponde, ¿no? Entonces, digamos que el software libre es la suma de esfuerzos y finalmente ese uso, esos esfuerzos dieron un resultado que se hace común y no habría, pues, cómo alguien hacer lo suyo, ¿no? Y pretender cobrar por ello. En cambio, el software no libre, no de uso común, sino de uso particular, una propiedad intelectual, sí requerirá entonces determinadas protecciones, marco normativo jurídico. Entonces, en esa medida, ¿qué hacemos? Acudimos al derecho comercial, al derecho civil, el tema de las responsabilidades civiles, ¿cómo van? De pronto, no sé, es un software de contabilidad y llegado al caso no sirve para el fin que se espera en nuestra empresa. Habría un tema de responsabilidad civil, es una obligación de medios, es una obligación de resultados. Entonces, el tema podría tener esa complejidad. Cierto, el ordenamiento jurídico general en materia civil nos va a dar algunas luces, pero, como ya ayer se dijo, la importancia jurídica se origina de una importancia social, de una importancia económica. Si es así, entonces todo abogado tendrá pues que estar atento qué va sucediendo en la realidad, qué cambios se van dando, qué necesidades van surgiendo, y nuestra obligación será ir dando respuestas a ello. No a manera de desarrollo normativo, desarrollo legal. Ayer se hablaba de la necesidad de un esfuerzo de interpretación, ¿sí?, más que de desarrollo legal. Entonces, es un poco lo que yo quisiera motivar a manera de aperturar el debate con ustedes, cómo así estas nuevas necesidades obligan a quienes están involucrados en el quehacer del derecho civil a también ir dando algunas respuestas en ese sentido. Doctor, si usted tuviera algún comentario al respecto, se lo agradecería, y lo mismo para los demás panelistas. Gracias. Bueno, la materia de mi exposición, como ustedes se percataron, íbamos a hablar de los contratos modernos civiles, ¿no? Entonces me parece también que esto es una proyección que podría darse en el Código Civil como un aspecto moderno, pero no obstante sí, existe una diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil, ¿no? El derecho civil, generalmente las relaciones son entre particulares, ¿no? Por ejemplo, el arrendamiento de una casa, la compra de un bien, etcétera. Pero cuando eso ya se ve desde un aspecto comercial, empresarial, entra ya a tallar el derecho comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el tema del contrato de mutuo, antes se pensaba que el mutuo solamente era una actividad netamente financiera, amparado en el Código de Comercio de 1902, pero luego fue teniendo lugar en el Código Civil. O sea, me parece que por el hecho cómo se van relacionando las personas en determinados contratos, podríamos darnos cuenta pues si efectivamente es un contrato civil o es un contrato de naturaleza comercial. Ahora, el tema de la responsabilidad civil es un tema muy interesante, ¿no? Hay ciertas preguntas fundamentales, por ejemplo, no todo daño es indemnizable, no toda indemnización hace que el daño desaparezca, ¿no? El daño siempre se va a trasladar. Y también es importante, como usted mencionaba, ver el tema de las obligaciones de medios y resultados. Generalmente los abogados están mediante la obligación de medios, ¿no? Ningún abogado puede garantizarte que la sentencia va a ser favorable, ningún médico puede garantizarte que la operación va a ser un éxito, ¿no? O sea, generalmente estamos obligados hacia medios más que a resultados, pero hay otras profesiones
por las cuales sí, la obligación es de resultados, ¿no? La construcción de una casa, de un puente, etcétera. Entonces la responsabilidad civil propiamente en los temas que usted menciona, de los contratos comerciales de naturaleza económica propiamente, tiene pues en sí que respetar esta teoría, estos elementos básicos de la responsabilidad civil, ¿no? La imputabilidad, el factor de atribución, el nexo causal, el daño, y en base a ello, si es que existe, mediante la teoría de la culpa, ¿no? la teoría subjetiva, culpa o dolo, o si es que la actividad que usted está realizando es riesgosa, mediante la teoría objetiva, tendrá que responder, ¿no? O sea, porque siempre se busca un responsable. Y en ese sentido me parece que cualquier problema, cualquier conflicto que exista en cuanto a los contratos comerciales entre las partes, habría que analizar fríamente la estructura de la responsabilidad civil y ver si ese daño es indemnizable y hasta qué manera. Porque sepan ustedes que dentro de la responsabilidad civil existen dos reglas fundamentales, ¿no? La regla de la propiedad, que nada tiene que ver con los derechos reales, y también existe la regla, además de la propiedad, propiamente la regla de la responsabilidad. Mediante la regla de la propiedad, yo asumo y pago la cuenta de los daños. Quiere decir que si a mí me atropellan, el daño no se traslada. Yo asumo esa cuenta. Esa es la teoría de la regla de la propiedad. Y ustedes dirán, pero qué injusto, ¿no? O sea, encima que me ocasionan el daño, ¿yo voy a pagar? ¿Ustedes creen que eso se aplica en el Código Civil? Eso se aplica en el Código Civil de todo el mundo. Y eso se conoce como caso fortuito y fuerza mayor. Me ocasionan el daño, pero yo asumo el costo de ese daño. Yo no lo traslado. En cambio, la regla de la responsabilidad, usted me causa un daño y usted está obligado a indemnizar, a responder. Entonces, yo creo que todos esos conflictos que pudieran venir de estos contratos comerciales, que de alguna manera se apartan a la naturaleza del derecho civil propiamente, deberíamos analizar fríamente, ¿no? Si es que cumple con los elementos, si es que hablamos de una regla de la propiedad, una regla de la responsabilidad, y en base a eso hay formas y hay medios idóneos, ¿no? Bueno, agradeciendo la participación del doctor Solís con su brillante exposición, solo quería hacer unos comentarios. El doctor nos habla de un contrato de alimentos, ¿no? Y dice, bueno, en la exposición, muy bien, de que habría un contrato, ¿no?, entre un alimentante y un alimentista. Bueno, de una primera impresión como que se entendería de que sería una relación, un vínculo familiar, ¿no? Pero habría que preguntarnos, ¿eso no ya está regulado en el Código Civil? Porque el Código Civil en la parte familia dice que, claro, el padre tiene la obligación de dar alimentos, pero también dice que en todo caso los hijos, ¿no?, en situaciones de que los padres estén en estado de necesidad, también están en la obligación de dar alimentos. Entonces la pregunta sería, volviendo también al tema de ayer, ¿sería también ya necesario incluir un contrato más, ¿no? Porque esa intención, ¿no?, codificadora, ¿no?, de querer regular ese contrato, teniendo en cuenta que también ya se podría aplicar por el tema de familia, ¿no? Un estado de necesidad se podría tal vez vincular, aunque el doctor también, en un tema que nos explicó mucho en la exposición, que quedó un poco claro, es que no necesariamente tienen que ser vínculo familiar, ¿no? También puede ser, digamos, dos personas que no tengan algún vínculo. Por ahí yo creo que sí le doy un sentido más, un cauce, ¿no? Otro tema es la humanización o deshumanización de un contrato. Claro, el Código Civil dice los contratos tienen una relación jurídica patrimonial, pero ya darle un sentido, digamos, humanización, en todo caso sería una causa, un fin, ¿no? Entonces, desde ese punto sí creo que hay dos puntos separados, ¿no? Primero, ver si el contrato es humanizado, deshumanizado, tiene más que ver con el fin que nada las partes. Y otro punto, el tema de alimentos, me parece, considero que de repente ese tema ya está en todo caso visto por el tema de familia, pero claro, el tema de familia solamente se restringe, ¿no?, a las partes de vínculo familiar. Entonces, desde ese punto sí es un tema un poco novedoso, ¿no? Y el tema de la hipoteca inversa, que también, bueno, en España sí he escuchado, sí hay está regulado incluso, he leído algunas lecturas, y ese es el comentario que quería hacer sobre la exposición del doctor Solís. Muchas gracias, doctor Lorenzo. A ver.
Le doy la dúplica al doctor Solís. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el contrato de alimentos podría parecer que está reconocido propiamente en los alimentos, pero la característica de esto es que, como dije, en el tema de los alimentos no es por medio de un acuerdo, ¿no? Sino la ley, como usted menciona, establece quiénes tienen el deber o la obligación de prestar alimentos. En este caso es voluntad absoluta, ¿no? Yo ahora puedo contratar con cualquiera de ustedes este contrato de alimentos, o sea, no necesariamente tiene que haber un entroncamiento o un vínculo familiar, y es más útil en ese sentido, ¿no? Porque se entiende que si mis hijos, o no tengo hijos, o mis hijos no me quieren, no se preocupan por mí, entonces yo tengo que buscar otra vía, y esa vía tiene que estar estructurada. Comparto también la posición del doctor en el sentido de que dice, ¿para qué incorporar un contrato más? Y esto es parte de la tesis publicada por el doctor Alberto Stewart Balbueno, que dice que los contratos solamente deben clasificarse en 4, ¿no? Ya no es necesario estar sobrepoblando los contratos típicos, y muy interesante lo que él plantea. Pero no obstante, siguiendo también el pensamiento de Alfredo Bular González, me parece pues que los contratos, para que no existan problemas judiciales, deben estar bien regulados, bien pactados, ¿no? Entonces, en ese caso, si la intención no es sobrepoblar el Código Civil con contratos, pero sí tendríamos que tener bastante cautela en la regulación y en la fundamentación de este contrato. Entonces, me parece que la importancia del contrato de alimentos radica pues en esta posibilidad de transferencia de un bien a cambio de afecto. Y si bien es cierto, es la finalidad, el aspecto humanista del contrato, lo cierto es que mencioné a Giorgio Oppo, que había escrito la deshumanización del contrato, ¿no? Porque se decía que ahora ya no contratamos directamente con las personas, sino con máquinas, ¿no? Y yo, utilizando pues esa apreciación, dije la humanización del contrato, porque si bien es cierto, a veces contratamos con máquinas, exactamente, pero también el contrato podría tener una finalidad más filantrópica, ¿no? Y me parece que eso es la explicación del caso. Bueno, se agradece la participación del doctor Solís, se le invita a quedarse en la mesa, por favor, y a continuación procederemos con la exposición del doctor